Sean bienvenidos a otro video más. En esta ocasión veremos el tema de la resistencia. Primero vamos a definir qué es la resistencia. La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. Como ya lo vimos en varias ocasiones, la resistencia eléctrica es lo que no permite el paso de los electrones, es lo que detiene de alguna forma a los electrones que circulan a través de un circuito. El símbolo que vamos a utilizar para representar a la resistencia dentro de un circuito es el siguiente. Podemos utilizar ya sea el que vemos a continuación acá, o podemos utilizar el que se encuentra en la parte de abajo. Recuerden que la unidad de medición para medir la resistencia es el ohmio y se representa con la letra R. Tipos de resistencia. La resistencia es, como ya dijimos anteriormente, cualquier componente tiene cierta resistencia al paso de la corriente, pero existen algunos componentes que se dedican únicamente a función de resistencia, como los que vemos en el ejemplo a continuación. Vemos de que existen algunos que están hechos de diversos materiales y de diversos tamaños, que son los que vamos a ver a continuación, cuál es su funcionamiento. Ejemplos de cómo calcular una resistencia a través del código de colores. Vemos acá 6 resistencias diferentes y a la par vemos lo que es el valor en ohmios de cada uno. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular la resistencia a través del código de colores. En la primera resistencia vemos la primera franja color marrón y el valor del marrón es 1. Acá vemos en el valor 1. La segunda franja es negro. El valor del negro es 0. Entonces vemos que aparece el 0. Y en la tercera franja el valor del marrón nuevamente es 1. Y en la tercera franja el valor de marrón es 1. ¿Okay? Y recuerden que en la tercera franja nos está indicando lo que es el multiplicador, o sea, la cantidad de ceros que yo voy a agregar. Como el valor del marrón es 1, entonces agrego un 0. Por lo tanto, voy a decir que esta resistencia tiene un valor de 100 ohms con una tolerancia del 5%. ¿Por qué? Porque la cuarta franja es dorado y el dorado me va a representar 5% de tolerancia. El número 2 dice que es rojo, café o marrón. Si observamos la tabla dice que rojo es 2, la segunda también es rojo, por lo tanto coloco 2 y la tercera es marrón, es 1. Recuerden, la tercera representa la cantidad de ceros que yo voy a agregar al valor. Como marrón es 1, agrego un 0. Entonces el total de mi resistencia es de 220 ohms con 5% de tolerancia, que es el valor de la cuarta franja, dorado. La tercera resistencia es la siguiente: naranja, marrón. Entonces, naranja es 3, por lo tanto coloco el 3, otra vez 3 porque la segunda franja también es naranja, y la tercera es marrón. Como marrón es 1, entonces yo voy a agregar un 0, por lo tanto voy a decir que esta resistencia es de 330 ohms con 5% de tolerancia. La cuarta resistencia dice marrón, negro, rojo. Entonces, ¿cuáles serían esos valores? Acá en este caso pues sería lo que es café o marrón 1, el negro es 0, entonces se agrega 1, 0, y rojo que representa 2, entonces coloco 2 ceros. En este caso diría la cantidad de 1000, entonces sería 1000 ohmios con 5% de tolerancia. En este caso observamos un kiloohmio. Un kiloohmio es equivalente a 1000 ohmios.
En la resistencia 5 vemos que los colores son amarillo, violeta y rojo. Amarillo que es 4, violeta que es 7 y la cantidad de ceros que vamos a agregar nos indica la franja número 3 que es rojo. Entonces agregamos 2 ceros. Entonces mi cantidad sería 4700 ohmios. Acá aparece como 4.7 kiloohmios, que eso es equivalente a 4700 ohmios, con 5% de tolerancia porque el color, la cuarta franja es dorado. La resistencia 6 nos indican los siguientes colores: marrón, negro y naranja. Marrón es equivalente a 1, negro es equivalente a 0 y naranja es equivalente a 3. Entonces agrego 3 ceros. Eso me está indicando a mí un valor de 10.000. ¿Qué? Acá aparece 10K, que acá lo que dice es 10 kiloohmios, que eso es equivalente a 10.000 ohmios con 5% de tolerancia porque la cuarta franja es dorado y el dorado es 5%. Las resistencias también se pueden medir utilizando lo que es un multímetro. En este caso vemos acá en la ilustración cuál es la forma correcta de utilizar el multímetro para la medición de mi resistencia fija. Vemos que utilizamos el multímetro, colocamos uno de sus terminales o cables en una de sus puntas y el otro cable o terminal lo colocamos en otra de sus puntas y en la pantalla pues nos aparece según el valor que posee mi resistencia. Pero para eso también debemos de utilizar lo que son las escalas que representa la sección de resistencia de nuestro multímetro. Okay, en este caso pues existen varias escalas: 200 ohmios, 2 kiloohmios, 20 kiloohmios, 200 kiloohmios, 2 megaohmios. Entonces, según el valor de mi resistencia, yo en esa escala debo de colocar para poder realizar la correcta medición de mi resistencia. También tenemos otros tipos de resistencias, como por ejemplo las resistencias variables, que estas nos representan el valor que nosotros podemos variar modificando la posición de contacto deslizante. A este tipo de resistencia variable se le llama potenciómetro. Quiere decir que estos potenciómetros nosotros podemos aumentar o disminuir su valor dependiendo de nosotros cuando deslizamos a través de un contacto deslizante. En este caso pues si nosotros giramos esta pequeña perilla que nosotros vemos acá en el centro, nosotros podemos aumentar o disminuir el valor de la resistencia. También tenemos lo que son resistencias especiales, que estas cambian también su valor, pero estas en función de la estimulación que reciben de un factor externo, como por ejemplo la luz, la temperatura, el frío, etc. Por ejemplo, las LDR son las que varían su valor en función de la luz que incide en ellas. ¿Qué quiere decir esto? De que estas resistencias van a ir cambiando su valor, pero dependiendo de la condición en la que se encuentre. Por ejemplo, si tienen mucho calor, puede ser que aumenten o disminuya su valor. Al igual que lo contrario, ¿verdad? Sería, si estuvieran en el frío, también aumenta o disminuye su valor. En este caso tenemos la resistencia LDR, que es una resistencia que varía su valor dependiendo de la cantidad de luz que se encuentre a su alrededor. Eso es, pues, puedo dar un ejemplo claro, tal y como lo observamos en las lámparas que se encienden automáticamente al contacto de la luz. Quiere decir que estas lámparas se pueden encender durante la noche y apagar durante el día. Y estas pues son gracias a este tipo de resistencias que dependen de la luz para poder cambiar su valor. Para la actividad de esta semana van a necesitar lo que es copiar el código de colores en su cuaderno y luego calcular el valor de las siguientes resistencias a partir de su código de colores. Tal y como lo vimos en el video del día de hoy, van a calcular lo que es el valor de las resistencias según su color. Y para eso yo les dejo acá lo que son los ejercicios con el código de colores que ustedes deben de copiar en su cuaderno.